Gracia y paz a todos los que van a escuchar este audio, para todos los hermanos y hermanas que siempre acompañan los estudios en este canal de YouTube. El tema que voy a traer a colación es sobre el tema de el apostolado. ¿Está vigente o no el ministerio apostólico? Es una pregunta tan importante que nos tenemos que hacer, de preguntarnos si puede existir apóstoles hoy. Y para respondernos a esa pregunta de si pueden existir apóstoles hoy, tenemos que primeramente preguntarnos hasta qué tiempo está vigente o estuvo vigente el ministerio apostólico, ¿verdad? Para ello, de inmediato vamos a ir a un texto bíblico. Le invito a que abra su Biblia en Efesios capítulo 4, verso 11. Efesios capítulo 4, verso 11. Dice aquí, en la versión Reina Valera: y Él mismo constituyó a unos. Cuando dice y Él mismo, se refiere al Señor Jesucristo. Dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Aquí en el versículo 11 hay 5 ministerios: apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. El versículo 12 sigue diciendo, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. El versículo 11, que he acabado de leer, ¿verdad? Y el versículo 12, ahí está la clave para entender la vigencia de los ministerios. El versículo 11 nos habla de los 5 ministerios y el versículo 12 el propósito y la vigencia de los mismos. Entonces dice, a unos constituyó apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y el versículo 12 dice, a fin, o sea, ese es el propósito de los ministerios, los 5 mencionados ahí, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Seguimos leyendo el verso 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. A la estatura, fíjense lo que dice. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios y a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea que cuando lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, es cuando ya dejan de estar vigentes estos 5 ministerios, porque hablan de los 5. ¿Cuándo sucederá eso? Eso sucederá cuando Cristo venga en su segunda venida. Capítulo 24, verso 29 al 31 de Mateo. Es cuando suceda la venida de Cristo y obviamente en su segunda venida sucederá el arrebatamiento. Cuando suceda el arrebatamiento y Cristo venga en su segunda venida y se reúna con su iglesia, según 2 de Tesalonicenses capítulo 2, verso 1 al 4, entonces estos 5 ministerios dejarán de estar vigentes. Pero hasta entonces estos 5 ministerios, el de apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, estarán vigentes no porque yo lo digo, es porque lo dice así la Escritura. Repito, voy a leer por última vez los pasajes bíblicos. La cita que les he citado es Efesios capítulo 4, verso 11 al 13. Repito la lectura. Dice, y Él mismo constituyó a unos
Cuando dice y él mismo se refiere a Cristo. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. A fin, y ese es el propósito de los 5 ministerios, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. O sea, esos ministerios están con este objetivo. Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y está hablando en tiempo presente, la plenitud actual de Cristo. Esa medida lo vamos a llegar cuando Cristo venga, porque ahí vamos a ser cambiados. Los que estemos vivos seremos transformados en inmortal, incorruptible. Y los que se levanten, resuciten, serán revestidos de inmortalidad, o sea, van a recibir el cuerpo incorruptible, o sea, van a resucitar, se van a levantar con cuerpos incorruptibles desde el Seol, Entonces, cuando suceda el arrebatamiento y la iglesia esté ya con cuerpos glorificados, es cuando terminará de estar vigente estos ministerios, porque ya no van a ser necesarios. Pero hasta entonces, los 5 ministerios de Efesios 4:11 estarán vigentes. A lo mejor usted que está escuchando va a discrepar de esto, y yo comprendo eso. ¿Por qué muchos discrepan de que el ministerio apostólico y profético no están vigentes? Son los 2 ministerios del cual hay mucha discusión, mucha argumentación o pretextos para no aceptar que están vigentes. Bueno, muy simple, justamente porque existen hoy en día muchos falsos apóstoles y muchos falsos profetas. Y eso estaba profetizado. Cristo mismo enseñó en el capítulo 24 de Mateo que en los postreros días se levantarán muchos falsos profetas y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero no porque exista lo falso o los falsos, no existe lo verdadero. Recuerden que los dones y ministerios son dados por el Espíritu de Dios. Y Jesucristo prometió estar siempre con su iglesia. Y yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo, se refiere a todos nosotros que hemos recibido el Espíritu Santo. Entonces, tanto los dones y ministerios no vienen porque una congregación dispone, sino por disposición de Dios a través de su Espíritu. Y ninguna iglesia en la tierra, ninguna congregación en la tierra puede levantar apóstoles o profetas, porque no tienen esa autoridad. El único que puede dar los ministerios es el Señor Jesucristo. El único que puede dar los ministerios de Efesios 4:11, y digo los ministerios, me refiero a los 5, el único que puede dar esos 5 ministerios es Jesucristo a través de su Espíritu Santo. Así que yo espero que ustedes lo comprendan. Aquellos que reciban este mensaje acerca del apostolado, bienvenido sea. Y si usted discrepa de eso, discrepe de esto, lo lamento. Pero aquí está la palabra de Dios enseñada de forma literal, tal cual es. La vigencia del ministerio apostólico, como así de los 5 ministerios, es hasta la venida de Cristo, la segunda venida de Cristo, la segunda venida post-tribulacionista de Cristo. O sea, Cristo viene después de la tribulación. Gracias y paz a todos. Muchas gracias por haber escuchado este estudio. Si tiene interés por seguir los estudios que aquí se están dando, suscríbase a este canal y reproduzca los videos que tenemos aquí. Quizás alguno esté de acuerdo u otro no, ¿verdad? Pero adelante, sería muy bueno escuchar o leer sus comentarios debajo del video. Shalom a todos.